bendigo sus vidas que van a tener que estar con sus hijos escuchando una palabra. Amén. Así que sin más preámbulo, por favor, vayan al libro de Hebreos, capítulo número 1, por favor. Vamos a leer del 1 al 3. Y si usted tiene su Biblia física, por favor, ¿la tiene o no? Una sola. Levanten quien trae su Biblia. Levántela. Eso, así me gusta. Se la robaron Selma. Su Biblia física, ¿por qué? Porque el texto que yo voy a compartir el día de hoy es un texto que a mí siempre me ha gustado predicar. Yo lo escuché en el Instituto Bíblico y cuando lo escuché por primera vez dije, wow, qué tremendo. Hebreos capítulo número 1, del verso 1 al verso 3. Es finalizando las cartas Paulinas, antes de Filemón, y si no me equivoco, es antes de Santiago. Hebreos capítulo número 1. Tome su tiempo, por favor, y cuando usted lo encuentre, por favor, le invito a que se ponga de pie. Qué linda Biblia, Beatriz. Qué linda y preciosa Biblia. Hebreos capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Por favor, póngase de pie. En esto soy pentecostal, hermano, metodista. Honro la palabra. Honro la palabra, hermano. ¿Saben por qué honro la palabra? Porque cuando no tenía esperanza, su palabra me trajo aliento. Cuando no tenía aliento y estaba muerto en delito y en pecado, su palabra me trajo libertad y rompió las cadenas. Y con mucho cariño quiero compartir ese texto con ustedes que a mí me encanta, por eso nos lleva a la hora de poder compartirlo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en los postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Un aplauso a su palabra. Padre, te bendecimos y me calibro conforme a tu corazón para hablar con de nuevo lo que tú tengas que decir. Señor, no es la inteligencia ni la sapiencia de alguien, sino es tu palabra, es tu espíritu. Y el espíritu de tu palabra, Señor, se haga presente en este lugar. Toque la vida de la gente, toque el espíritu de mis queridos hermanos, como tú has tocado el mío. Señor, no hagas nada más que lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Hoy se ha dado cuenta que a veces uno se titula la generación Z, o no. No sé qué, yo no sé qué generación soy. Yo soy del año 82. No sé en qué rótulo caigo. Yo en la más vieja nomás. En la generación de aquellos que jugamos con tierra, de aquellos que andábamos. Yo soy de la generación que había la feria y quería hacer un carrito para ir a ganarme unos pesitos para poder comprarme lo que yo quería. Yo el miércoles estuve, o sea, el jueves estuve compartiendo la palabra y yo le mostré una regla que es un escalímetro. Tú sabes, José, lo que es un escalímetro, ¿cierto? Y yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en segundo medio, nosotros hacíamos planos y lo teníamos que hacer con regla, con escala. Entonces, ¿qué es lo que hice yo en el verano? Para cuando ya pasé a tercero medio, yo dije, porque siempre me andaba consiguiendo una regla, un escalímetro, porque no tenía los medios para poder hacerlo. ¿Y qué hice yo en el verano? Adivine, trabajé, vendí rema, vendí lo que sea, iba en bicicleta, vendía hojas de fax, rollos de fax a las carnicerías, las remas de hoja a la librería y me hice de plata, hermano. Y no me fui a la playa. Lo que hice, me fui a la librería Lápiz López, dije, ya me acuerdo, y compré regla, escalímetro, me compré unos portaminas, unos lápices con gel para poder trabajar y así no molestar a nadie.
porque me daba vergüenza, no tenía los recursos para comprarlo mi papá, pero yo lo hice con mucho esfuerzo. Y llegué el primer día de clase, me tocó dibujo técnico, me senté y tenía una mesa bien grande que se daba así vuelta y ahí tú ponías tu hoja y hacías tu plano. Y dijo el profesor, queridos alumnos, les tengo una noticia. Y yo dije, ¿qué noticia? Hoy se acabó el mesón, nos vamos a ir a la sala de computación a trabajar en AutoCAD. Y yo dije, voy a hacer esto. ¡Asiao! Trabajé todo el verano para poder comprarme las cosas y no me sirvieron. Entonces cuando yo vi el otro día un escalímetro, lo compré, no lo necesito ahora, pero lo dije en honor al esfuerzo que yo hice. Y dije, bueno, de esa generación yo vengo, de aquellas generaciones que te han costado esfuerzo las cosas, que nos han dado cosas gratis. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que quiero compartir con ustedes hoy día? Es que hoy vivimos una generación llena de voces, hermano. Voces por allá, yo pienso esto, yo creo esto, yo acá. Las redes sociales juegan un papel importante en nuestra vida comunitaria, en la toma de decisiones, en cómo yo me siento, cómo yo me veo. Yo soy del Facebook, hermano, no del Fotolog, por si acaso. Pero entonces todo nuestro estado, uno lo sube, mira aquí en el baño, ajá. ¿Sí o no? Fotos, como diciendo, miren, conózcanme. Pero yo siempre me he dicho que esas cuestiones cuando pasan, dame un aplauso a Patricio que llegó aquí, Patricio, bendecimos la vida de Patricio. Entonces cuando yo soy del Facebook, hermano, entonces todo lo que hacíamos ese tiempo, lo publicamos como para que la gente viera nuestra vida. Hoy, cada vez como que se ha elevado el nivel. Está el Instagram. ¿Qué más está ahora? El TikTok, hermano. Y yo les paso un aviso, si usted me habla por Instagram o por Facebook, no se admire si yo no le contesto, es que yo lo tengo, pero yo no tengo en mi teléfono. Entonces yo no lo veo casi nunca. Si a veces se sorprende que yo le pongo un me gusta a su publicación de Face, es porque me metí a ver algo, hermano. A ver, por ejemplo, no sé, algo, una zapatilla que quiero comprarme para correr, algo así. Pero no se enfade conmigo, no tengo en mi teléfono. Entonces, llegamos y nosotros vimos una generación que todo a través de las redes sociales, nuestras interacciones, hermano, LinkedIn, todo, queremos conocer a alguien, lo metemos a algo y buscamos una relación. A través también vivimos una generación llena de noticias. Yo me acuerdo, ¿quién leía La Cuarta? ¿Alguna vez leyó La Cuarta o no? Yo salí en La Cuarta, hermano, pero no en algo rojo, sino en la sección de deporte, porque yo jugaba la pelota y salí ahí, Unión Manzanal, ahí estaba yo, unos flaquitos morenos jugando la pelota, salí. En las opiniones, en las filosofías y muchas veces influenciadores que quizás pueden no tener grandes estudios, pero su palabra, su elocuencia, su carisma hacen que esta generación se incline a escuchar lo que ellos tengan que decir. Y vivimos en una generación así, llena de voces. Todos quieren decirnos cómo vivir. Todos. Yo te recomiendo esto, hace esto. Si quieres bajar de peso, hay una gama increíble de cosas que tú puedes hacer. Y yo le pregunto, es como cuando uno va al nutricionista y dice, ya voy al nutricionista, al Nutri, perfecto, al Nutri. Y vaya al Nutri y tú vayas, ella tiene que comer lo que ella dice, que es así. Entonces, como eso, todos nos quieren decir cómo nosotros queremos vivir o cómo debemos vivir. Sin embargo, en medio de tanto ruido, surge a mí una pregunta decisiva e importante. ¿Quién tiene la última palabra? ¿A quién yo debería creer para poder llevar una vida, entre comillas, coherente? ¿Quién me enseña a vivir? ¿Dónde puedo dirigir mi confianza? ¿Dónde puedo hacerlo? ¿La Biblia responderá a la necesidad del hombre? ¿Debería hacerlo o no debería hacerlo? ¿La Biblia contiene todo lo que es necesario entender de Dios? ¿Será así o no será así? ¿La Biblia será tan cierta si fue escrita por hombres? ¿Cómo será así? El apóstol Pedro dice, toda palabra es inspirada de Dios y útil, dice el apóstol Pablo, para redarguir, enseñar, meter el dedo en la llaga, hermano. Cuando yo me convertí al Señor, a la edad de 19, 20 años, tengo una discusión ahí con Rosana, 19, 20 años, yo digo 20, ella dice 19, mira. Yo siempre digo, prefiero ser feliz que mandar. Entonces, yo conocí al Señor a los 19 años, entonces lo primero que yo entendí es que yo debía adaptarme a la Biblia. No la Biblia adaptarla a mí.
a mi forma de ser, a lo que yo quería, sino que yo tenía que obligarme a mi conciencia y a mi inteligencia y a mi forma de ver las cosas a la Biblia, para que la Biblia me dejara ministrar y enseñar. Por lo tanto, yo quiero decir que la Escritura es lo único que nos llevará a buen puerto. Es la única que nos dirigirá hacia el camino correcto. Porque, ¿saben? La Escritura comienza con Dios hablando. Génesis, Dios dijo y se hizo. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Y termina en Apocalipsis hablando, ciertamente vengo en breve. Por lo tanto, la Escritura en sus 66 capítulos, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, nos habla de cosas importantes, hermano. Y solo una es trascendente, de cómo el hombre puede alcanzar la salvación a través de Cristo. Los 39 libros del Antiguo Testamento nos abren, nos dirigen hacia el Mesías, hasta encontrarlo con aquel Dios hecho hombre que habla a Colosenses. Y cuando vemos en Mateo, este Dios hecho hombre que vino a morir y vino a resucitar, no solamente en carne, sino también resucitando a nosotros, hermanos, a los que hemos creído en Él, me da a entender que la Escritura lo dejó claro y específico. Él es el autor y consumador de la fe. Y la palabra es la única regla de medida que tenemos. Claro, la Biblia no contiene todo lo de Dios, según Kant. No contiene, pero contiene lo necesario para entender que Dios se hizo hombre para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y que la resurrección de Cristo es lo que le da efectividad a su mensaje. Si no fuera porque Él resucitó, tú y yo no estaríamos aquí, hermano. Por lo tanto, la evidencia más clara de que la palabra de Dios es lo importante y fundamento es que la palabra ha trascendido las edades, hermano. Ningún libro, hermano, ningún libro escrito por hombre ha trascendido más que la Biblia. Ni el libro de la Odisea, que ahora sale la película, ni los libros de Platón, de Aristóteles, no han trascendido como la Biblia. Cuando uno hace un examen riguroso y fuera del contexto bíblico con respecto a la Biblia, cuántas veces ha sido traducida, la Biblia ha sido el libro más traducido en la historia de la humanidad, hermano. Hay manuscritos, miren, un ejercicio. Si Aristóteles y Platón, sus traducciones son al borde de 50, estoy diciendo generoso, 50, 30 traducciones, adivinen cuánto tiene la Biblia, 5.800 traducciones. Eso habla, los historiadores dicen, eso habla de la trascendencia para esa generación de la Biblia y que ha tocado la vida de miles y la seguirá tocando. Y aunque tú no quieras creer en Él, eso para Él no le importa, porque para Dios hace lo que quiere. Y si Dios toca la vida de alguien, es porque así Dios la ha determinado a hacer, hermano. Y no necesita de nosotros. Lo que necesita Dios de nosotros es nuestra disposición a creer, a abrir nuestro corazón y recibir su palabra como el alimento, como el sustento, como el día a día, como ese manjar que a veces tú te comes y dices, ¡ay, qué rico esto! Así debe ser la palabra. Aunque la palabra es arisca a veces, porque nos confronta, nos corrige. Como dije yo, mete el dedo en la llaga y nos duele, es para nuestro propio beneficio. Porque ¿a dónde podemos ir? Dijo el apóstol Pedro, si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde acudirá el hombre a saciar su necesidad intrínseca? Porque, hermanos, el hombre es un ser religioso y siempre ha buscado adorar a alguien. Entonces la respuesta en la Biblia es clara. Dios es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Y en qué consiste la vida eterna? En conocerlo a Él y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Y si hemos visto a Cristo, hemos visto al Padre. Cuando verdaderamente conocemos a Dios, comenzamos a entender que Él toma la iniciativa de revelarse, de correr el velo por medio de su palabra para que el hombre lo pueda conocer. Y es interesante ver este tema, porque la pregunta nace de mí. Entonces, ¿el hombre puede llegar a conocer plenamente a Dios aquí en esta tierra? Esto no es una cosa de filosofía, sino solamente que quiero hacerlos pensar. Usted sabe que mi único fin es hacerlos pensar. ¿Por qué? Porque cuando usted está en su trabajo, en su diario de vivir, lo que usted siente, que no digo que esté mal, a usted no lo va a poder dar el argumento para decir, no, es que, ¿por qué eres cristiano? Es que yo siento que Dios está vivo. No, por hermano, porque usted sepa claramente, porque ya lo ha pasado por su mente, y explicar, para mí,
El cielo y la tierra son reales porque Él lo hizo. Y los cielos cuentan tu gloria. Y el firmamento anuncia las obras que Él creó. Ese texto para mí me marcó la indicación perfecta de decir, yo creo en Él. Andaba buscando respuestas y la encontré en la Biblia. Entonces, hermano, en esta vida no vamos a poder conocer a Dios en su plenitud, porque Dios se da a conocer como Él quiere ser conocido. Él se reveló al hombre lo necesario y lo justo para que tú y yo le conociéramos. Por lo tanto, hermano, quiero decirte que voy a ocupar esa palabra que no me gusta. La revelación de Dios fue progresiva. Y voy a dar un ejemplo claro. Cuando Dios se presentó en la zarza, se presentó como Jesucristo, yo soy el Hijo de Dios. No, dijo, yo soy Él. Y Moisés dijo, pero ¿en el nombre de quién voy a ir? Estaba así. ¿En el nombre de quién voy a hacer? En el nombre del yo soy. Anda y preséntate a Faraón. Y después si tú vas dando un estudio a través de los profetas, a través de los escritos, de los jueces, tú te vas dando cuenta que Dios se fue dando a conocer a medida que iba avanzando las generaciones hasta llegar a Cristo. Y en ese sentido es progresivo. Él se dio a conocer su verdad paso a paso, pero sin que las primeras revelaciones o cosas de Él fueran menores, sino que o valiosas a las posteriores. Lo único que fue dándose es por qué lo hizo así, porque el hombre necesitaba que lo conociera así, porque Dios se manifiesta en el hombre de acuerdo a la necesidad y a su generación. Hoy somos una generación que tiene toda la información a su disposición. Todo. Habilidades, como dijo el otro día Patricia, me gustó esa frase, características blandas, habilidades blandas. Nos creó así, Señor. Y esta generación tiene que responder a eso. Y Dios se quiere manifestar en tu vida de acuerdo a esa necesidad tuya de conocerle cercanamente. Porque Dios, habiendo hablado por los profetas, habiendo hablado por miles de señales y milagros, si tú ves el Antiguo Testamento, los 39 capítulos que habla, es Dios interactuando con el hombre. Y vino el Espíritu de Jehová. Y como siempre yo digo yo de Ageo, y Dios despertó el espíritu de Zorobabel. Dios interactuando con su pueblo. Dios estableciendo un pacto con su pueblo. En donde decía, hoy he establecido una verdad. Yo estoy en el tabernáculo y mi presencia está con ustedes. Y generó toda una dinámica de sacrificio para, ¿saben para qué? Para relacionarse con su pueblo. Porque Él estaba en casa. De hecho, cuando iban en el trayecto desde Canaán a la tierra prometida, muchos le hicieron la guerra. Muchos le hicieron la guerra. Pero en el libro número dice algo importante. No hay pecado en Israel. Hay júbilo de rey en ese pueblo. Fíjese Dios mirando la acción de su pueblo, conociendo. Y cuando uno ve la panorámica de la Biblia con respecto al pueblo, sabemos que es un pueblo duro, terco. Pero Dios diciendo, hay júbilo de rey a Él. No hay pecado en Israel. Dios conoce a los que llama. Dios conoce a su pueblo y cómo ellos caminaron. Entonces Dios se fue dando a conocer a través de sus experiencias personales. Y es por eso que dijo, en otros tiempos ha hablado por los profetas. Porque la intención de los profetas, si ustedes se han dado cuenta, si ustedes han estado en las clases de este año, se van a dar cuenta que los profetas lo único que intentaron era que el pueblo reconociera su necesidad de que Él los creó, de que Él los formó, según el libro de Deuteronomio, como un pueblo miserable. De ahí los tomó y lo hizo una nación. Y hoy que ya eran nación, se habían olvidado de aquel que le hizo nación. Si alguna cosa es semejante a la vida de nosotros, hermano, pregúntele al Creador, no a mí. Yo soy solamente el instrumento, hermano. ¿Ya? Si me tira piedra a mí, le va a tirar piedra al Padre. Él y yo somos... no. Él está en mí. Por lo tanto, hermano, ¿qué quiero decirte con esto? Es que Dios necesita saber. Y tú necesitas saber una verdad implícita. ¿Cómo deberíamos responder cuando Dios habla? ¿Cómo deberíamos responder? Yo he estado en la casa de todos ustedes, hermano. He pegando en la pera. Y he visto, por ejemplo, cuando se cae o necesita algo el Vicente, ¡mamá! ¡Mamá! Y él es muy expresivo, el Vicente. Cuando se cae la Aurora, todos sabemos que se cayó.
Cuando Levi se enoja, todos sabemos que Levi se enoja. Cuando el José dice, Cris, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Todos reaccionamos cuando un hijo nos pide algo. Todos reaccionamos. Pero ¿cómo reacciona el hijo cuando el padre llama? ¿Cómo reacciona usted cuando Dios le está llamando? ¿Cómo sabe que Dios le está hablando? Debemos escuchar, primero que todo, la palabra, porque la palabra revela quién es Dios. La Biblia es un libro religioso y no histórico en su totalidad. Lo que enseña es simplemente cómo el hombre puede llegar a conocer a Dios. Y que hay pasajes históricos donde habla de cómo Dios intervino en la vida de un pueblo para sacarlo de donde era y levantarlo. Cuando se acuerdan cuando Dios le habló a Moisés y a su pueblo de Israel, dijo, de ti levantaré reyes, de ti levantaré profetas. Es lo mismo que te dice en el día de hoy, de tus lomos nacerá una nueva nación. De tu familia levantaré a alguien detrás tuyo. O yo te traje a este camino porque te amé por misericordia. Porque no me gustaste como eras. Yo vi en mi eternidad, cuando hablamos de la presencia de Dios y de la predestinación, no es como un oráculo que siento, oh, ¿quién me va a aceptar? ¿Quién va a ver esto? No, cuando hablamos de la predicción, estamos hablando simplemente que Dios nos conoció en el futuro, porque Dios es un Dios atemporal que está fuera de todo tiempo, de toda lógica. Para él no existe el tiempo, ni el Kairos, ni el Cronos. Dios lo ve todo. Por lo tanto, cuando te creó, Él sabía que en algún momento de tu vida le ibas a conocer. Por lo tanto, ese es el amor extendido de Dios, que nosotros no podemos entender completamente a Dios, pero sí a través de la historia entendemos cómo Dios estuvo en el hombre. Y cuando el pueblo responde con amor, con fidelidad, con compromiso, con obediencia, con consagración, hermano. Porque no sacamos nada con llenar un templo si no hay consagración, no hay servicio, no hay amor, no hay obediencia. Los sacrificios que Dios quiere no es tu plata, es tu corazón rendido delante de Él. No es tu recurso económico, ni siquiera es tu vida, es tu corazón. Obedécelo, ámalo. El pueblo de Israel estaba tan jactancioso de ser el pueblo escogido de Dios, y el Señor le dice en algún momento, oye, circuncídense el prepucio de su corazón. Este es el verdadero pacto. No es pactar la ofrenda, no es pactar con una ofrenda la palabra, hermano. Líbreme Dios de hacer una tontería como esa, hermano. ¿Por qué? Porque cuando dice en el Nuevo Testamento, tú crees que tu plata va a poder comprar el poder de Dios, esa es una mentira, hermano. Es la devoción, es la consagración, es la humillación. Por eso me gusta esa frase, he aquí tu siervo, a tus pies estoy. Esa es la oración de un verdadero hombre de Dios, mujer de Dios, que fue revelado Cristo en su vida a través de su palabra. Señor, aquí está tu siervo, ¿qué quieres que haga? Esa es la verdadera búsqueda de Dios en el hombre. Esa es la verdadera intención de lo que Dios quiere hacer con el hombre. Es que diga, Señor, aquí estoy. Eso es lo que quiere concluir. Por eso los apóstoles pudieron morir muchas veces aserrados, apiedrados, traspasados por lanza. ¿Por qué? Porque habían conocido, visto, palpado, dormido, como dice en la primera carta de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, el verbo de vida, de eso hablamos. Por eso la palabra tiene que impregnarse, encarnarse. Porque cuando dice primera de Juan 1, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y es que tú hoy día no lo puedas ver no significa que no existió. Hay escritos que hablan que Él estuvo acá y hizo señales y milagros. Y no solamente lo habla la Escritura, lo habla Filón, lo habla Josefo, historiadores que no eran cristianos. Hablan de un hombre conocido en Jerusalén, doctrina y en palabras que hizo señales y milagros. Entonces la evidencia empírica de Jesús histórico está y siempre ha estado, hermano. El que tú no la creas y lo que hace simplemente este mundo y estas voces que se lanzan es ir en contra de lo que Dios ya hizo. Y busca tapar la obra de Cristo en la vida del hombre. Tapando la verdad de Cristo para que el hombre y la mujer no puedan conocer a Cristo en esta vida, hermano. Porque, hermano, yo dije la semana pasada, si tú has conocido a Cristo y has nacido de nuevo, la verdad de Dios está en tu vida. ¿Y sabes lo que te espera? Nada de lo que no está viviendo hoy día. Porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros y hoy vivimos en la eternidad. Mire lo que le estoy diciendo. Muchos buscan. ¿Qué yo vio los Piratas del Caribe? Nada, los canales, bien, todos los canales que la vimos, hasta la 4. Estoy esperando sacar la 5. ¿Cuál era el énfasis? Buscar la vida eterna, ¿no? El Joseph Sparrow decía, no, tengo que tomar algo. Buscan el día de hoy
la necesidad de saciar su necesidad primaria, que es tener la vida eterna. Y cuando el creyente conoce a Cristo, conoce la vida eterna, hermano. Y está viviendo la eternidad en Él. ¿Se fijan lo que le estoy compartiendo esto? Cuando usted conoce a Cristo, está viviendo la eternidad. Por lo tanto, tú y yo necesitamos ver a Dios obrando a través de su palabra. Cuando la Biblia habla de la revelación, comienza en Dios. La palabra griego es laleo, que significa comunicar o expresar con claridad lo que Él está haciendo hoy en ti. Toda la Biblia es una iniciativa divina para darse a conocer. Si esta revelación nunca podríamos conocer, ¿qué? Su santidad, su amor, su justicia, su misericordia, su plan de salvación. Como dice Romanos, la fe viene por el oír y oír la palabra de Cristo. La fe viene por el oír y oír la palabra. La palabra de Cristo. No es que nace fe de repente, hermano. Uy, es que tengo tanta fe. No, al oír la palabra de Dios genera fe en tu interior. El hombre interior se va rejuveneciendo y creciendo en fe para decirle a esa montaña, hácete para el mar. Por eso los discípulos, el Señor dijo a sus discípulos, mayores cosas harán en mi nombre, porque habían oído la palabra. Y esa palabra era Cristo encarnado, Dios hecho hombre. Porque en Colosenses dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. La palabra en griego es pleroma. Todo lo de Dios habita en Cristo. Y si Cristo habita en tu vida, ¿qué habitará en ti? La plenitud de Él, de aquel que lo llena todo. Es interesante ver que a través de su palabra Él quiere comunicar y expresar con claridad quién es Él. Quizás no a su cabalidad, ni completamente lo que Él es, pero lo necesario para que tú le conozcas, para que yo le conozca. Por eso yo repito una y otra vez, los cielos cuentan tu gloria. En el Antiguo Testamento Dios habló a Moisés, Dios habló al Sami, Dios habló a Isaías, Dios habló por medio de Jeremías. Pero todas estas voces apuntaban a una voz superior. ¿Cuál era? El Cristo, el Hijo de Dios viviente. Juan 1:1 lo dije, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y si la palabra en griego es logos, ¿o no? En la palabra es Cristo mismo, a través de la palabra. Hoy lo que estamos hablando es Cristo hablando. Las palabras de Él hacia usted. Por lo tanto, ¿cómo responderás? Porque, hermano, el libro de Hebreos, cuando habla y dice, Dios habló de muchas maneras, pero el pueblo no le hizo caso. Por eso se fueron al exilio. Por eso Samaria fue destruida. Por eso en el 586 antes de Cristo, Babilonia fue destruida. El templo a cual tanto adoraban fue destruido por los babilónicos. No quedó piedra sobre piedra. Pero se aferraban a una promesa. 70 años después, los volverá a traer a su remanente. Y ese pueblo que no le escuchó, que no le oyó, que se prostituyó por otros dioses, que hizo sus propios dioses, nunca más fue prostituido. Nunca más se prostituyó. Fueron después conocidos como el pueblo del libro y todos lo aferraban al libro, a la Torá, a la ley. Pero fueron tan celosos que cuando llegó el Mesías no le conocieron. Cuando dice el libro de Juan, y Juan era judío, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Porque, hermano, el intelecto no solamente te da la tranquilidad de saber que estás conociendo a Dios, sino es que a través del Espíritu ese conocimiento cobre fuerza y fundamento. ¿Saben para qué o no? Para que enfrentes el día de mañana, cuando estás enfrente de gente que te está influenciando de mala manera, y decirles, no, pues, Cristo en mí es más poderoso. Lo que yo he conocido de Él es más fuerte. Lo que he experimentado de su presencia y de su palabra me hace tener incólume fundamento. ¿En quién he creído? Por ejemplo, en el libro de Juan, a mí me encanta esa frase. Hay una canción pentecostal, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Quién genera esa convicción? Si, hermano, si al primer apriete, nos desinflamos como globo. ¿Sí o no?
Es que no, yo escuché el pastor, hermano, y trabajé con jóvenes por 10 años con Roxana. No, es que yo no quiero, es que soy, no puedo, es que acá, es que mira mi familia, es que mi papá, es que esto, pecado y todo. Entonces, si has conocido a Cristo, te levantas y sigues adelante. Yo tengo una convicción, hermano. Yo no soy perfecto. Yo tengo una montaña de errores y la Roxana y mi hermano saben muy bien. Sobre todo la Roxana. Y mis hijos también. Pero, hermano, de joven tengo esta convicción. Si yo voy caminando, en este camino, que no es el mío, no es que yo tracé, sino es que me trazó su palabra, voy caminando y sabe que yo me voy a caer. Sabe que yo soy un pecador y que constantemente mi lucha, no es que lo conozco, no lo conozco, mi lucha es que el viejo hombre siempre quiere salir. Como dijo Lutero, que lo dijo, me encantó esa frase, cuando yo fui bautizado en el agua, no sabía que sabía nadar. El innombrable sabía nadar. Y es por eso que constantemente en este camino uno tiene que luchar. Pero ¿saben qué? Cuando encontré la gracia, me di cuenta que si me caía, me levantaba, me sacudía y seguía caminando. Me caía, me sacudía y seguía caminando. Porque es el Espíritu el que te levanta. Su Espíritu es el que me sustenta. Y cuando escuchó a veces la canción de Juan Carlos Alvarado, cuando dice, tu mano me sostiene, tu Espíritu me alienta. Ah, canto no, José. Patricio, canto, ¿no? Me caen bien, hermano. No, porque soy pastor, no. Y siempre en victoria tú me llevarás. Y cuando hablamos de las victorias, ¿duele una nueva victoria? Sí, pues, pero porque han pasado por el sufrimiento. Y la promesa que dice, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque te pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por el desierto, yo lo haré florecer. Oh, qué promesa más extraordinaria. Hermano, no es con plata ni oro, porque todo depende de él. Ve y comprar sin dinero. Todo lo que está aquí, hermano, corresponde a que él lo ha dado. No pagamos ni siquiera arriendo. Entonces, ¿cómo respondemos a la obra de Dios, a su palabra? Conocer la voluntad de Dios y comunicar al pueblo el significado de esas acciones es que nosotros debemos identificar en nuestra vida cómo él se maneja. Muchos quieren experimentar a Dios sin conocer su palabra. Por eso, hermano, hay tantas religiones en el mundo. Yo le digo, váyase a la India, hay 5.000, elija una a la que le guste. Pero yo y mi casa, solo tenemos una. Y la iglesia que me permita administrar también. Conocer a Dios es conocer su palabra. Quiere sentir antes de obedecer. Quiere milagros antes de escuchar. Pero el orden bíblico siempre es, Dios habla, se crea. Y el hombre escucha. Luego cree. Y finalmente lo experimenta. Nunca ha sido al revés. Se lo vuelvo a decir. Dios habla, el hombre escucha. Luego cree. Y finalmente experimenta. Jamás ha sido al revés, hermano. Ay, quiero experimentar, quiero experimentar. Hermano, nunca. Va a pasar la vida, hermano, queriendo experimentar a Dios. Y vas a experimentar simplemente, como dijo, una mula iluminada por un segundo, hermano. Pero cuando Dios habla, el hombre escucha. Cuando pasa eso, estamos oyendo la palabra y la palabra genera fe en nosotros para luego experimentar el gozo, la satisfacción de saber que hay una relación personal con Dios. Hermano, mi profesor de teología dirían, esto está haciendo hereje. Pero como ustedes no son mi profe, voy a ser hereje para ellos, pero no para ustedes. Se siente cuando Dios tiene una relación contigo. Tú lo sientes, tú lo palpitas, sientes el olor de su presencia, hermano. No está escrito, no está escrito, pero lo puede vivir porque cuando alguien lo conoce, sabe reconocerlo, sabe vivirlo, sabe cuando él habla, sabe cuando dice, cierra la boca. Y cuando él fluye en tu vida, hermano, porque tú lo has conocido en el camino que él ya te trazó para que tú lo vivieras y lo experimentaras. Y el gozo de su salvación es mi fortaleza. Escudo, adaga es su verdad. Por eso, hermano, ¿a dónde te vas a poder ir? Ándate a la China. No con la China de la frente. Ándate a la China, a donde sea. ¿Dónde me oré de tu espíritu? ¿A dónde me podré ocultar de él? Si me fuera a las montañas, ahí está él. Pero esa es la promesa. ¿A quién se le está diciendo?
aquellos que lo conocen, en momentos de angustia, de depresión, de desesperación. ¿A dónde voy a acudir? A donde siempre has tenido que ir. A donde siempre. Y nosotros le hacemos el quite. ¿Saben por qué? Porque nos emocionamos y queremos que en nuestro contexto, en nuestra inteligencia, saber más que Dios, hermano. Como dice el pastor que yo conozco, a veces queremos ser más buenos que Dios, hermano. Por eso el Salmo 139, ahí lo dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me ocultaré de tu presencia? Por tanto, hermano, debemos creer a la palabra, porque Cristo es la revelación perfecta del Padre. Cuando lo dice en Hebreos 1, 2 y 3, nos ha hablado ahora por el Hijo. Si antiguamente habló por los profetas, ahora habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y cuando habla aquí de sustancia, está hablando de origen, está hablando de consistencia, de pureza. Cuando habla de sustancia, de la sustancia de Él, heredó todo. Y aquí está el fundamento principal y el centro del cristianismo. Porque la máxima revelación es Jesucristo. No fue un milagro. No fue un monte, no fue un profeta, no fue una persona. Es Jesucristo hecho hombre. La kenosis. Dios 100% hombre, 100% Dios. Y Dios nos comunica su información. Dios se comunica a sí mismo de Él. Pablo en sus cartas siempre dijo, a fin de que el pueblo lo conozca. A fin de que ustedes lo conozcan. Y no es con inteligencia humana. Pablo lo tenía muy claro, hermano. Porque cuando expresó en 2 Corintios, no vengo con palabras de humana sabiduría, sino con poder, demostración de poder de que Él me llamó. Cuando tú te basas en tu vida en esa convicción, tu visión de Él es diferente, por hermano. No es el Dios pequeño que tú puedes ver encasillado en una iglesia pequeña, hermano, que ahí está, que se cae en una tabla. Sino es un Dios todopoderoso. Di la palabra y el milagro ocurre. Pero ese milagro va a ocurrir porque tú le has conocido, porque Él llega hasta ahí, para que tú le puedas conocer. ¿Quién vio Hitch? Super episodio de día. ¿Quién vio Hitch? ¿Cierto? Cuando le está enseñando cómo conquistar a la modelo, yo soy tu 90. ¿Te acuerdas o no? El 90 y loco, vale, el 100. Casi le pegó un chachazo. Vean la película, es súper espiritual. Dios siempre dando el 90 y el hombre poniendo un 10. Dios haciendo toda la pega para que el hombre solo ponga a su disposición de querer conocerlo. Dios fue a la cruz, resucitó, te dio vida, sustento, te ha alargado los días de vida, hermano. Ha extendido sus brazos para amarte, consolarte, obedecer para que tú lo obedezcas, dando el 90% y solamente pide de ti tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Allí también está tu tesoro, hermano. Si tu corazón está puesto en Dios, hermano, créeme que los cielos se abren. Y que eso que estás esperando que llegue, va a llegar, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que dice, Él lo hace. Sea todo hombre mentiroso, más Dios sea veraz siempre. Y ese es el centro del cristianismo. Cristo siempre lo ha sido. Y estas generaciones lo que quieren hacer es tapar la verdad, pero es tapar el sol con un dedo, hermano, porque la verdad de Cristo trasciende sobre las generaciones. Porque la tierra está llena de su gloria y la creación canta su grandeza. O no te maravillas cuando vas viajando en un avión o vas viajando en la carretera y cuando el cielo se va cerrando, o cuando estás en la playa y ves cómo el sol se va tapando y ves la hermosura de lo que Dios creó. Cuando llueve y nieva, ves la cordillera y ves la hermosura y la grandeza que es lo que Dios hizo para ti y para mí, para que el hombre la disfrute. Cuando veas al espejo y quizás no te guste, pero sabes que estás vivo porque tus órganos están funcionando, es una gracia, es un amor que Dios nos creó a su imagen conforme a lo que es de Él. Y cuando tú trabajas y desarrollas tus tareas, es la inteligencia que Dios te dio para desarrollarla, porque Dios nos creó a imagen y semejanza, no solamente física, sino intelectualmente. Pensamos, analizamos, cuestionamos, creamos, porque eso viene de Él. Y cuando tú te topas con la gracia, con el amor, con la creación, saca tu verdadera.
personalidad, tu verdadera versión de ti mismo. A veces algunos hay que reiniciarlo, hermano. Porque quieren entender a Dios en forma intelectual, pero nunca ha sido así. Porque Dios no solamente es información, sino que Dios a través de la Biblia comunica su verdad a aquellos que quieren escuchar. Y en Cristo vemos la gracia de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios, la justicia de Dios. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La Biblia no es simplemente un libro religioso, es el testimonio inspirado que conduce a conocer a Cristo. Toda la Escritura apunta hacia Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta a Él. O por eso a mí me gusta decir ese texto cuando dice, parece que a través de todo esto, en la Biblia encontramos la vida eterna, ¿no? Parece, Lucas 24 dice, la Escritura hablan de Él. En el Antiguo Testamento, como le dije, Dios se reveló progresivamente a través de sus obras, de sus siervos, por los profetas, sacerdotes y los reyes. Y cada revelación era verdadera y preparaba el camino para una mayor revelación. Cristo, no hay otra. Se acabaron las revelaciones, hermano. Se acabaron las revelaciones. No hay más. No, es que yo tengo una nueva revelación. Ahora Dios no es trino, es cuádruple. Eso es una mentira, hermano, del diablo, hermano. ¿Por qué te hacen desperfilar la fe? Y a lo que Dios desperfila, a lo mejor se va a tener su cuello al molino, porque desvirtúan la fe. Hay de aquellos que predican, dicen una verdad incorrecta, que hacen que el pueblo peque. La revelación es Cristo, hermano. Y tú ya la tienes. Si tú has creído en Cristo y lo conoces, ya la tienes. Y no necesitas otra cosa. Lo que necesitas es interactuar con esa revelación. Y es lo que no se hace. Es lo que no se hace. J.B. Wilkinson fue a Inglaterra. Y estoy orando por Inglaterra. Para que el martes gane. Tengo mis fichas de Ronnie Kane. Y en Jude, mira, Jude, Baby, no sé más, Baby no sé cómo se llama. ¿Ah? Vení, ahí está el profeta. Estoy orando por ellos. Voy a ayunarte, chico. Fue a Londres. Yo considero que es un profeta. Ya partió los brazos del Señor, ya está con él. Pero dejó su libro y su ministerio y ha sido de influencia para muchos. Pero alguien contó que él fue a Estados Unidos, a Londres, y se juntó con una serie de pastores, porque sus conferencias son para pastores, para servidores, ministros y todo. Y estaba ahí y le dijo, ustedes, pastores, ministros, siervos de Dios. Y todos pensaban que le decían, ¡ay, qué lindo, cómo están ustedes, chiquillos! No, dijo, ¿cuánto han orado? Y todo así como, oro por los alimentos. Ustedes que son pastores y ministros, ¿hace cuántos que no oran? Pasan una tarde orando al Señor. Y ahí levantaba uno la mano, así, yo oré hace una semana, hace un año, unos 4 o 5, estaba lleno. Hace 5 años que no pasan una noche velando al Señor. Todos, pues. Entonces a veces nosotros tenemos el rótulo de creyente, pero no lo relacionamos con aquello que creemos. Lo cambiamos, lo sustituimos por el servicio, hermano. Y creen a través del servicio que van a ganar su salvación. Nunca va a ser así, hermano. Nunca va a ser así. Conocer a Cristo es conocer la verdad. Y cuando tú relacionas con Cristo, lo tuyo avanza y lo de Cristo en tu vida te va dando más empuje para seguir adelante. Entonces, hermano, la revelación es Cristo y no tenemos que buscar a otra. Muchos leen la Biblia buscando principios. Principios para esto, principios para lo otro. Otros buscan la promesa. 24.000 promesas hay en la Biblia, hermano. Extraordinario. Pero pocos buscan conocer a Cristo. Quieren los beneficios de la cruz, pero no pagar el precio de conocerlo. Como dijo el libro de Jeremías, cuando dijo a Ananías, un profeta,
cuando le dijo, Jeremías decía, de Babilonia viene el juicio contra ustedes por todas las cosas que ya le dije. Para abreviar, hablar muchas cosas, no quiero decir. Y Ananías dijo, no, el Señor nos va a librar. Y como Jeremías venía con un yugo, ejemplificando lo que iba a hacer, Ananías tomó un y le rompió el yugo. Así va a romper el yugo de Babilonia contra nosotros. Y el profeta ahí en el suelo se levantó, lo miró y le dijo, en un año vas a morir. ¿Saben lo que pasó? El año murió. Porque, hermanos, la gente anda buscando principios, promesas, pero no conocer a Cristo. La Biblia fue escrita para conducirlos a Salvador. No basta leer los capítulos o comprender eso, sino relacionarse. No me imagino tú viendo a tu pareja y querer tener intimidad para generar tus hijos mirándolo. O mirando, contemplando, ¡ay, qué lindo el Michel! No creo, hermano. Entendía de Adán. ¡Qué lindo es el Michel! Para poder engendrar vida. Para engendrar vida tienes que relacionarte. Sí, pues, tiene 4 hijos. Tienes que relacionarte con él. ¿Cómo te vas a relacionar? Pregunto, ¿hace cuánto que no oras? De verdad. ¿Hace cuánto que no oras? No por ti, sino por el otro. Porque nosotros nuestras oraciones simplemente son bendíceme, ayúdame, aliméntame, susténtame, ábreme camino. ¿Cuántas veces no has despertado Dios tu corazón o tu mente? Ora por el que está a tu lado. Ora por tu esposa por último, por tus hijos. Ora por tu familia. Yo a algunos de ustedes cuando iban a ser padres les dije, oren por sus hijos en el vientre. Y no me hicieron caso alguno. Profetiza sobre ellos. Eres el padre. Bueno, eso dicen. Eres el padre, ora por él. Mientras le diga papá. Y no lo hacen porque compran un método. Es que estando en la iglesia es suficiente. Ahí está pagado. Lo traigo para acá. Y eso no es así, hermano. Eso no es así. La relación con Dios es personal. Y el Dios de tus padres no te sirve a ti. El Dios tuyo es el Dios que te escogió. Y Él es celoso. Él es celoso. Por lo tanto, lo que busca es intimidad con Él. ¿Para qué? Para que las puertas del cielo se abran sobre tu vida, hermano. Y eso que estás golpeando insistentemente se abran. Porque en ese proceso Dios está formando tu carácter. Dios te está revolcando y has sufrido, has llorado, has lamentado. Pero créeme que a la larga vas a cantar la alegría y vas a cantar el Magnificat de María. Bendigo al Señor que me ha hecho bien. Con toda mi alma adoraré al Dios de mis padres. Con toda mi alma adoraré al Señor. Levantaré mis manos y cantaré de júbilo su salvación. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no es tardo para no escuchar tu oración. Dios se puede demorar todo lo que quiera, pero nunca va a llegar tarde, hermano. Eso es, yo lo acuñé hace muchos años, hermano. Debemos obedecer a la palabra. ¿Por qué? Debemos obedecer la palabra porque transforma completamente la vida. Por favor, ¿pueden poner Santiago 1:22? ¿Dice algo real? Claro, Santiago era un judío, hermano. Y no era latino. Porque los latinos para decir algo se dan cualquier vuelta, hermano. Es que mira, hermano, si lo miráis por este lado, por este ángulo, por esta. Él era directo. Directo, hermano, como judío. ¿Qué dice? Más ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. La verdad está clara. ¿Qué sacamos con recibir tanta palabra, hermano? Si no la ponemos en práctica. Nos estamos engañando nosotros mismos y nos metemos el dedo en la boca nosotros mismos. Confiemos en el profeta. Hermano, venga, traga su ofrenda aquí. Voy a orar por usted para que aquí le pase algo, hermano. Para que milagrosamente la mano del que está liderando suelte los demonios que tiene en la casa, hermano. Cuando el único demonio eres tú. Que compras la unción de otro. Vives de la unción de otro. Y desconociendo una verdad. Que en ti está la unción del Santo. Así lo dice el libro de Juan. En ti está la unción del Santo. Entonces, hermano, cóbrale valor a la palabra. Valora lo escrito. Ama al Dios de la palabra, de la Biblia, porque eres el Dios verdadero. Y cuando tú conoces al Dios verdadero, hermano, los cielos se te van a abrir.
La revelación siempre demanda una respuesta. Escucha. Porque cuando tú no obedeces a lo escuchado, ¿sabes lo que pasa, no? Yo lo he visto en esta iglesia y se lo digo ahora. Con mucho respeto y cariño, pero sin anestesia. Se ponen duros, hermano. Duro, hermano. Duro. Piensan que el servicio tiene que ver conmigo, hermano. Tiene que ver con el Dios que los llamó. Ustedes responden a lo que Dios hizo en la cruz. No a lo que yo estoy haciendo con Roxana. Hermano, cuando tú no obedeces al Señor con su palabra, tú le buscas, tú le oras. Hermano, yo tengo ningún problema, yo se lo he dicho un montón de veces, tengo ningún problema con escuchar sus problemas, pero yo no le voy a censurar nada. Nada. Lo que voy a hacer es lo que yo aprendí en la iglesia antigua, en la primera. ¿Tiene un problema, hermano? Oremos juntos, yo te acompaño. Nada más, yo te acompaño. Yo no voy a pelear tus batallas, yo te voy a ayudar a pelear contigo. Nada más. Y te voy a mostrar el camino por donde tienes que ir. Yo a muchos de ustedes les he dicho, no hagas esto y lo han hecho. Piden ayuda cuando ya las cosas ya están hechas. Pastor, ayúdeme, ¿ya en qué? ¿En qué? Es que mire, ya hice esto. Entonces, ¿para qué piden ayuda? Si ya saben que ya lo hicieron. La Biblia nunca fue para aumentar nuestro conocimiento solo de Él. Fue dada para conocer nuestro carácter. Conocer a Dios nunca es un ejercicio intelectual. Es una relación viva, constante, que se da a lo largo de toda la vida. Quien conoce a Dios, fíjese, hermano, vive diferente, piensa diferente, ama diferente, sirve diferente. La evidencia de conocer a Dios no es cuánto sabemos, sino cuánto obedecemos. Jesús dijo, si me amaras, más amar mis mandamientos. Hoy existen iglesias llenas de conocimiento, pero vacías en obediencia. Conocen los versículos, pero pocos viven esos versículos que saben. La verdadera autoridad de Dios y de la Biblia se demuestra cuando dejamos que Él gobierne nuestras decisiones. Yo quiero concluir con lo siguiente. Yo soy pentecostal, hermano, y conocí al Señor en una iglesia metodista pentecostal. Y cuando yo llegué al Señor, había una canción que justo tocaron y yo la dejé como cuando yo conocí a Rosana, una canción que como que yo me acuerdo de ella cuando yo se la dediqué. Entra en mi vida así, de sin bandera. Esa es la canción que tenemos con ella. Pero cuando yo conocí al Señor, esa canción, el amor de Dios, cuando lo conocí, me transformó. Esa era la canción. El amor de Dios al encuentro me salió y mi vida transformó. Pero luego de haberme transformado, lo que quise hacer debido al amor es consagrarme. Y canto esa canción, consagrar mi vida entera para ti. Pensamiento, alma. Y esa es mi oración de cabro, de 20 años, 23 años. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras la verdadera existencia de Cristo, tu vida tiene que responder a eso, a lo que conociste, que es más grande que tú, hermano. Es más grande que tú y te lleva a otros lugares. Mira hasta dónde he terminado, o fue así, hasta dónde me ha llevado. Él simplemente dice, Señor, aquí estoy a tus pies, Señor. Me consagro para ti, quiero vivir para ti. He decidido por Él en muchas ocasiones, hermano. He podido tener un mejor trabajo, he podido tener un mejor sustento, le he podido dar a mi familia algo mejor, pero siempre he decidido por Él. Y Rosana lo sabe perfectamente, que si tengo que decidir, voy a decidir por Él. Pero siempre lo he hecho y jamás Dios ha dejado de ser bueno. Cuando yo respondo a Él, Él responde todo conmigo. Como yo me entrego a Él, Él se entrega como completa a mí. Y yo soy de aquellos que han servido, hermano, con el estanque en rojo. Me han tenido que empujar para ir a discipular a alguien, hermano. He recorrido grandes distancias para visitar una familia y orar por ella. Y aunque no he tenido plata, hermano, he sembrado lo que no he tenido, creyendo en que Dios algo va a hacer. Y no se ha negado. Cuando quisimos servir en la iglesia, ¿dónde nos vamos a congregar? Decía Rosana, no he pagado ni arriendo aquí, hermano. Ni el agua pagamos, hermano, porque hay una cuchufleta ahí. Que no es problema mío en todo caso. Estamos así. Hasta eso Dios provee.
Cuando nos empezamos a congregar, era en mi casa, mi esposa y mis hijos. Después llegó el Pedro, la Eileen, la Génesis, el Jorge, el Henry, me acuerdo, con su esposa. Después llegamos acá, me acuerdo, y tengo que honrar a los que partieron. Y el Pedro estaba trabajando, dijo, yo quiero remodelar. Yo ofrendo, dijo el Pedro. Algo fuerte, que siento que nunca lo ha hecho más. Pero honro la vida de él, porque Dios usó su vida para poderle ayudar a levantar esta iglesia, para que usted se sentara en este lugar. Honramos la vida de la Eileen antes que naciera la Aurora, hermano. Ahí había plata. Nació la Aurora y hay una hija. Son caros los hijos. Así dice. Pero Dios responde. Pero fijen, lo que quiero enseñar simplemente es que Dios toca la vida de la gente cuando todo viene de Él. Usted está sentado aquí en una silla. ¿Saben qué? Alguien pagó por esa silla. Alguien pagó por esa mesa. Porque Dios hace esas cosas con aquellos que deciden por Él. Y los que han dado alguna vez, Dios ha sido escaso. Dios ha dejado de proveer. Después llegó la tele, llegó esto y muchas cosas más. Porque Dios, cuando te llama a hacer algo y sabes que Él te llamó, Él se encarga de todo. Queremos construir la iglesia. El Señor sabe, amén, qué es lo que queremos hacer. Y los recursos ya los tiene. ¿Ustedes creen que a mí me preocupa cómo pagar la cuota? Hermano, yo se lo digo con toda honestidad. Usted sabe que yo soy honesto. Sí, demasiado esto. Cuando vino el pastor a compartir sobre la tradición y los temas que hablamos el viernes, él me había dicho, yo le digo, ¿usted cobra por algo? Porque es un terapeuta y vive en esto, yo tengo que honrar eso. Me dijo, no, algo para la vencida. Ah, ok. Si le digo eso, vamos a darle 10 lucas. Entonces yo dije, bueno, no le voy a decir ni al Pedro, no le voy a decir ni al José, no le voy a decir nada. Dije que el Señor actuara nomás. Y ellos mismos me dijeron, ofrendamos, pero es poquito, más que se ofrenda un domingo. Y se lo pudimos compartir a él. Porque Dios se encarga de todo. Entonces estás en las manos de un Dios misericordioso. ¿Cómo no responder a Él? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no entregar mi devoción? ¿Cómo no consagrarme si lo tengo todo? Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Tengo su palabra que me alienta, que me sustenta. Llegará el día, hermano, ni Dios lo permita, en esta generación ni en la de otra, que la palabra será quitada de vuestras manos. ¿Y qué va a quedar? Lo que tú has aprendido de Él, caminando en este camino. Lo que Él te ha iluminado para seguir, para avanzar. Y yo te convido, hermano, como pastor tuyo, porque si tú vas a estar acá, soy tu pastor, hermano, a que lo ames, a que lo obedezcas, a que no te permitas no pasar por tu altar privado, tanto al salir como al entrar. Que no te permitas que tus hijos deambulen sin Cristo en esta vida. Que tú te inclines por ellos. Como dijo Soledad, he pelado mis rodillas por mis hijos. Pela tus rodillas por tus hijos. Y aunque veas que se pongan rebeldes, aunque vean que se pongan y tomen decisiones malas, tú sigue avanzando, tú sigue orando, sigue peleando la buena batalla, sigue haciéndolo, sigue actuando, porque si has conocido a Cristo, en algún momento, en un solo pensar, Él va a decir la palabra y no hay cosa que la mujer o el hombre diga que no responda. Porque, hermano, cuando tú te metes con el Dios vivo, con el Dios que tiene ojo y ve, con el que tiene mano y toca, con el que tiene pie y camina, hermano, no hay ninguna respuesta que Dios no haga que se quiebre y lo conozca. Porque Dios nunca llega tarde. Siempre está atento al oído. Si no, pregúntale a Penina cuando clamó y gimió para que Dios le respondiera. Y Dios responde, hermano. Yo doy testimonio que Dios responde. ¿O no? ¿Dios responde o no? Y si respondió en el pasado, ¿no responderá mañana? Ahora, ¿te quedarás con eso? ¿O te entregas tu devoción a Dios?
consagrado a mí mi vida para Él. Y donde Dios me ponga, voy a honrar el nombre de aquel que me llamó. Si voy a estar en el secreto, voy a honrar a Dios que me conoció. Aunque esté aquí en la altura y sea famoso, voy a honrar a aquel Dios que me conoció en el secreto. En lo poco hay que ser fiel para que en lo mucho Él se glorifique, hermano. Y por tu boca se transmita fe, esperanza, convicción, determinación, autoridad, y que Dios sepa que en ti puede confiar. No eres perfecto, bienvenido al club. Eres pecador, bienvenido al club. Eres persona que a veces nos falta, bienvenido al club, hermano. Porque aquí estamos los redimidos, los salvados, los desechados, los despreciados, porque Dios haga grandes cosas contigo, conmigo. ¿Y saben qué? Con tus hijos también. Porque Dios también trabaja en tu generación. Amén. Quiero terminar con una sola frase que no la quiero dejar pasar. Quizás has visitado muchas iglesias, has leído muchas veces la Biblia o textos bíblicos, pero pocas veces has permitido que la adoración y la palabra abrace tu corazón. Hoy Dios te vuelve a hablar. No endurezcas tu corazón. Escuche su voz. Cierra tus ojos y contempla a Cristo. Contempla a Cristo. Y no al crucificado, no a sangrante, sino al que está lleno de gloria. Y decide y establece una verdad en tu corazón y grábatela a fuego. He decidido obedecerle. Una iglesia, yo con esto quiero que usted lo tenga en consideración, que honra la palabra de Dios y su estudio conoce a Dios. Y los que enseñan deben conocer a Dios y deben estudiar su palabra. Porque acá, hermano, no que yo sea profesor, no tiene que ir con intelectualidad, pero Dios usa lo que tú has aprendido. Yo doy testimonio de eso. Yo le he dicho, pero para los que no me conocen, yo de tartamudo. Mi mamá lo sabe, ¿cierto, mamá? Me dicen medalleta. Y a veces hablo rápido. Se me pegaban los platinos, hermano. Se me mete la carga al barro. Y si hoy puedo hacer algo, es porque Él ha influenciado en mi vida. Y tiene todo el poder para influenciar. Porque se lo he cedido. Un creyente que conoce a Dios, al oír esta palabra, no puede permanecer igual. Porque la palabra siempre transforma a los que reciben por fe esta palabra. Por lo tanto, nunca podremos conocer demasiado de Dios, porque nunca se agotarán las cosas que aprender de Él. Y de esa manera nunca nos cansaremos en deleitarnos en Él, en el descubrir más y más de su excelencia, de su amor, de su grandeza, de lo que puede hacer en el hombre que Él ha salvado, en la mujer que ha redimido, en el ser humano que le cambió la eternidad, en aquel que lo conoce, en aquel que vive la vida eterna. Y si tú has conocido a Cristo, decide obedecer. Yo guardaré mi corazón para no pecar contra ti, para no abusar de mi autoridad sobre ti, sino para mostrarte el camino correcto. Y si me equivoco, ora por mí, porque soy tan imperfecto como tú. Pero lo que sí quiero que vea mi esencia con Roxana es que amamos a su palabra. Al amar su palabra, amamos también su vida. Y quiero ver que su vida crezca. Quiero un día sentarme y mirar cómo Dios te usa. Y mirar que fluyes. Y mirar que oíste y escuchaste por fe. Y ver a tus hijos crecer en la misma dinámica que tú estás creciendo. Y que tu hijo avance más que nosotros. Y que tus hijos a tu corta edad ya profeticen, ya enseñen, ya ministren. Eso es lo que quiero. Y cuando el día, yo lo quiera, pero ya cuando sea viejo, tenga que partir, pueda decir, he peleado la buena batalla de la fe. Porque veo que tú sigues. Porque veo que tú caminas. Y a nosotros
eso no le añades tu mamá, tu papá, tu hermano, tu familiar, tu esposo, Charlie, tus hijos, tus 10 hijos. Y así pavimentemos un camino de esperanza para la siguiente generación. Quiero estar acá y bendecir a los hijos de Beatriz y levantarlo y decir, Señor, tú eres bueno. Un día decir, Señor, bendigo tu vida, Charlie, con este chiquillo. Amén. Un día estar así con un pastor y decir, el Señor te bendiga. Y la iglesia diga, amén. Y yo te vea a tus hijos, te vea quizás con canas, te veas más arrugado, pero bacán.